me escuchan? Sí, listo. Y te escuchamos. Bueno, Señor y Dios, gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos estar conectados aquí en esta clase para poder aprender más de ti, para poder aprender más de tu misión, de tu iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea iluminándonos, enseñándonos, instruyéndonos, Señor, en tu palabra y que nos des la sabiduría y el corazón dispuesto, Señor, para todo este aprendizaje, para saber cómo ponerlo en práctica también. Y te pedimos, Señor, por todos los hermanos aquí, Señor, que podamos ser sal y luz para cada una de sus comunidades. Te pido, Señor, por todos los hermanos que están por conectarse, que no se han podido conectar, que les permita, Señor, y haya buena conexión para que podamos estar aquí todos aprendiendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Esther. Vamos a iniciar de la mejor forma, que es entregándole al Señor este tiempo, ¿verdad? Cuénteme, ¿cómo le fue con la lectura de la lección número 4? ¿Pudieron leerla? No sé si Estefa puedas compartir o ya compartiste la encuesta de rigor para que por favor me la diligencien. Es importante para nosotros llevar esa secuencia. Y quisiera saber cómo se han sentido con la clase, qué les llamó la atención de la lección de hoy, qué hizo eco en su corazón, qué les hizo ruido. Quisiera escucharles sus participaciones. Levantamos la mano. ¿Qué le llamó la atención del tema de hoy? La iglesia en la misión de Dios. Diego. Profe, a mí me llamó mucho la atención la sencillez con la que Susana lle- eh, atrajo 200 personas solo con estar en la cocina, pues haciendo algo en la cocina. Sí, Esa sencillez a mí me impactó mucho. sí, y se le querían oponer los líderes religiosos, pero ella continuó adelante y eso tuvo mucho renombre. Es una historia muy linda, la mamá de Juan Wesley. Ella inició en la cocina y terminó teniendo más seguidores que en la misma iglesia los líderes. Entonces eso despertó los celos de ellos, de ella, pues de ellos, pero ella no miró eso, sino que continuó adelante con la obra, ¿verdad? Y vemos qué historia tan bonita, cómo ella lo hacía con sencillez de corazón. Y la palabra nos dice en Hechos que los apóstoles del Señor y sus seguidores compartían con sencillez de corazón la palabra, ¿verdad? Hoy debemos rescatar ese término y ponerlo en práctica de compartir con sencillez de corazón. Siento como que hay algo que huele a quemado aquí donde estoy. Jorge y Fernando, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Cuidado que no vaya a haber nada por ahí prendido. Eh, mira, leyendo la lección, muy importante, mirando el papel que tenemos nosotros como iglesia, porque hablando de iglesia somos nosotros, ¿cierto? Mirando que el pueblo de Israel falló en ese plan de misional que yo sé, hablaba de la centrífuga, ¿y cómo se hace? Centrí, Esas son hacia adentro. dos formas de crecimiento. Ahorita lo vamos a ver. Sí. Centrípeta Y y centrífuga. eso. Entonces, como Israel se quedó en la en una así, y nosotros estamos llamados por Dios es hacia a la fuerza centrífuga, hacia afuera. Entonces, me encanta esa parte de que Dios cuente con nosotros, la iglesia, para la misión. Entonces, es una responsabilidad grande que tenemos, y un privilegio también que Dios nos cuente con nosotros como iglesia para compartir el Evangelio. Gracias, sí. Jessica, gracias. Me llamó mucho la Te atención, escuchamos, Jessica. eh, me llama mucho la atención la explicación que da con referente a los cimientos de la iglesia, de lo que es la roca sólida.
Entonces eso se aclara mucho lo que es la idea de la iglesia en lo que respecta a lo cultural, que la iglesia es de Pedro, cuando la Biblia Ah, no dice eso. Y me parece muy curioso el término de Petros, de que es piedrita, y la explican como una piedrita que es movida por un lado y para otro, pero que la iglesia Petra es una piedra sólida y es semejante o es un término muy igual a Cristo, que es la roca sólida. Entonces me impresionó mucho este datico y el poder aclarar esa idea de lo que la iglesia romana tiene con respecto a la fundación de la iglesia. excelente, gracias por tu aporte. Muy bien. ¿Alguien más quiera compartir algún otro aporte, algo que les haya llamado poderosamente la atención? Aquí dice Yamile, Susana es una muestra que Dios usa a las personas como quiere. Eh, Buenas noches, Dios la bendiga. Dice, perdón, permítame, termino de leer. Como quiere que a pesar de ser su esposo el que predicaba, ella logró congregar a muchas personas. Así es. Esta mujer es muy ejemplar y nos deja un legado muy, muy bonito, una enseñanza muy linda. Adelante. Buenas noches, Dios la bendiga. Bueno, a mí me impactó mucho lo que esta mujer hizo donde empezó esta reunión, en la cocina. Tremendo, ¿no? Porque es que la cocina es donde hacen los quehaceres, las comidas, ¿cierto? Y viendo ahí el Señor como la usó ahí en la cocina, que siempre hubo mucha gente que iba ahí a la reunión. Y mire que dice también que debido a esa reunión en la cocina se multiplicó más lo que en la iglesia donde ella estaba había, de 200 a 300 personas. Digo yo que es una bendición muy grande. Y empezar en la cocina, tremendo. Sí, Gracias. esto nos deja una enseñanza muy linda que con los dones que Dios nos da, los talentos también podemos hacer grandes cosas, ¿verdad? Ella quizás un talento muy lindo en el tema de la culinaria y lo puso en práctica y la cocina tiene algo muy poderoso que atrae y convoca y ahí podemos relajarnos, compartir. Alguien me decía, ¿usted quiere hablar temas incómodos con alguien? Decirle temas incómodos, invítelo a comer y ahí le plantea la situación. Eso baja las personas somos de por sí a veces prevenidas, pero cuando se invita a una comida baja un poco esa prevención. Entonces dicen los que saben que un buen momento para hablar temas que son difíciles de hablar, para convocar esos temas es en el momento de una comida. Así que ya saben, aprendan, tomen nota de este dato, los que no sabíamos. Aprendimos algo nuevo hoy. Las grandes empresas, grandes entidades usan este tip para lograr objetivos en cuanto a sus propósitos y hacen esto de convocar. De hecho, Jesucristo es un ejemplo muy grande cuando a través de esos milagros tan poderosos también saciaba a las personas con alimentos, ¿verdad? Y muchos lo seguían. De hecho, él hace él les dice en algún momento que lo siguen es por los milagros y por la comida. Pero la comida tiene un factor poderoso y convoca. Es un gancho que podemos utilizar en nuestras reuniones. De alguna manera genera coinonía, unidad y camaradería entre las personas que están allí compartiendo. Saúl, Buenas noches, el Señor les bendiga. amén. Lo que me impresionó de Sandra es que ella fue una mujer valiente, guerrera, decidida y como dice usted, con la comida, cuando uno hace las cosas con amor, le pone un toquecito de amor, de cariño, así como uno se prepara para hacer un alimento, también debemos de prepararnos para llevar el Evangelio. Claro. Ella fue una mujer que fue pujante, decidida, y ella nunca se tiró atrás, ella siempre fue adelante, adelante y por eso tuvo si llegó a tan gran magnitud que tuvo más seguidores que unas propias iglesias. Entonces, ¿por qué? Por la decisión que ella tomó de esa decisión y no dio un paso atrás, sino adelante. Así No es. se rindió, sino que persistió y siguió y insistió hasta que lo logró.
Entonces me Totalmente. parece muy valiente ella. Gracias. Gracias. Y más en ese tiempo que la mujer era muy relegada, ¿cierto? Era muy, mantenía muy sumisa y ella se atrevió a marcar la diferencia. Y cómo Dios respaldó esa decisión, cómo Dios respaldó esa iniciativa. Eso nos deja una gran enseñanza muchos, muchos siglos después, ¿verdad? Tiempo después nos sigue dejando una enseñanza el ejemplo de Susana Wesley. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere compartir otro aporte, alguna otra? Sor María, buenas Adelante. noches. No, pues estudiando esta lección de hoy, me llamó también la atención la forma y la función. Ujú. La forma y la función de cómo se debe de manejar para llevar el mensaje de Dios. Aún inclusive hoy, ahí más adelante dice que según la forma puede morir la función que uno vaya a realizar. ¿Puede? No te escuché bien lo último. Que según la forma que, no le escuché a la hermana. Bueno, el propósito de la lección de hoy es ayudar al estudiante, como lo dice allí la diapositiva, la imagen, a comprender el rol de la iglesia y la relación con los propósitos en la misión de Dios. Lo ven ahí claramente en la pantalla, ¿verdad? Sí, propósito. Ok. Miren, inicialmente, ¿cuál era el problema? El problema era el pecado, ¿verdad? Sabemos que el problema inicial fue el pecado y que el pecado nos separó de esa relación tan perfecta que el Señor tenía planeada. Y el Señor vino a esta tierra a restablecer, a ayudarnos, a perdonarnos, ¿verdad? Él vino a esta tierra con esa misión importante y nos dio una tarea de ser esas personas embajadoras, ¿sí? De ser esos embajadores. El Señor nos dio la tarea de ser embajadores para ayudar a reconciliar también a otros, para ser esas personas que llevan esa buena nueva, esa buena noticia, ¿sí? Esa es la obra redentora del Señor Jesucristo. En Colosenses 1:20 y en el 2:9, alguien que haya leído estos dos versículos y quiera dar un aporte. eh, Miren, la misión del Señor es a través de la iglesia, como lo hablaban mis hermanos ahora, es a través de la iglesia que Dios hace esa misión. Nosotros somos las manos y los pies del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Él es la cabeza, ¿verdad? Pero nosotros somos esa parte humana, los que hacemos aquí, los que representamos visiblemente su obra, somos nosotros. Y esta obra no es solamente para cuatro paredes, sino que tiene un alcance global, un alcance universal, ¿cierto? Y la base de nuestra misión siempre va a tener, debemos tenerla muy clara, y es el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y ese sacrificio que hizo en la cruz es el que nos permite ser instrumentos de reconciliación, ¿sí? Es el que nos permite ser aquellos que lleven esa palabra. El Señor Jesucristo es el fundamento de la iglesia y es el centro de nuestra misión. Debemos tener claro esa parte de que Jesucristo es el fundamento de nuestra misión y que vamos con su autoridad y con su poder para poder llevar a cabo esa misión. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin y que Él estará ayudándonos, fortaleciéndonos, y es una dependencia plena que tenemos con Él. Nosotros dependemos de Él porque quien hace la obra es Jesucristo mismo. El que da el crecimiento es el Señor. Efesios capítulo 1 del verso 9 al 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según
según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y este verso nos muestra aquí el plan eterno de Dios para reunir todas las cosas en Cristo, ¿sí? Ese es el misterio de su voluntad, que se refiere a ese plan de Dios revelado a través de Cristo, de reunir todas las cosas en Él y que nos habla de esa restauración final, ¿verdad? Y esa unidad y armonía bajo el señorío de Cristo. Entonces, estos versículos son una visión, una visión general del propósito que tiene Jesucristo con nosotros a través de la iglesia, que somos nosotros mismos, ¿verdad? Y que nosotros participamos con esa esperanza de que vendrá una restauración de todas las cosas. Somos esos agentes de reconciliación, aquellos que llevan esa buena noticia, ese mensaje de esperanza. El establecimiento de la iglesia. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Alguien que me pueda decir cuándo considera que comenzó la iglesia? Para usted, ¿cuándo comenzó la iglesia? Levanta la mano de acuerdo a cómo levantemos la mano, así participamos. ¿Cuándo creen ustedes que inició la iglesia? La iglesia comenzó en Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió. Muy bien, muy bien. Y miren qué curioso que el Espíritu Santo se reveló, se manifestó en forma de lenguas, ¿verdad? Simbolizando una de sus manifestaciones, simbolizando el hecho de esa expansión del Evangelio. En lenguas hablaron y a todos los que se convocaron, todos los que llegaron, los judíos que llegaron de otras partes, todos se convocaron allí y vieron ese milagro, esa manifestación hablando en lenguas que solamente ellos sabían, y ver todo esto es una representación de esa expansión del Evangelio como tal. Yo me pregunto, ¿qué sería de la Biblia sin el libro de Hechos? Ustedes se han puesto a pensar, si no estuviera el libro de Hechos en la Biblia, sería vista como. El libro de Hechos nos habla claramente de lo que es la iglesia, ¿verdad? Y cómo se expandió. ¿Usted se ha puesto a pensar que el libro de Hechos no estuviera, cómo sería todo el relato? Mire todo lo importante que es cada libro puesto por el Señor allí en su infinita voluntad. Este libro, de hecho, nos deja claro el propósito de lo que Cristo quiere hacer con la iglesia desde esos tiempos hasta la eternidad. Entonces, el periodo donde inicia la iglesia es en ese tiempo de Pentecostés, simbolizando la expansión a nivel universal, ¿verdad? Jesucristo es el jefe de toda esta obra. Él es quien construye la iglesia, Él es la roca, ¿sí? Las raíces de la iglesia inicialmente fueron con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y miren que ese tema de lo que se hablaba ahora del crecimiento centrípeta y centrífuga, esas dos formas de crecimiento, nosotros tenemos mucho de eso. Por ejemplo, cuando el Señor se va y deja esta gran comisión, Él les dice que Él les da claramente unos pasos que deben seguir, ¿verdad? Que esperen hasta que se derrame el Espíritu Santo. Y en Hechos está claro que fue un paso a paso, primero en Jerusalén, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Pero los discípulos, los apóstoles y los discípulos estaban muy establecidos ahí en Jerusalén, en el mismo centro de acopio. Allí se quedaron y dice que ellos predicaban la palabra muy organizadamente y que se dedicaban con mucho denuedo a esto. Pero ¿qué ocurrió allí? ¿Qué tuvo que pasar para que se expandiera? Tuvo que el Señor permitir una muerte de Esteban. Hubo allí un problema, ¿cierto? Esteban es el primer mártir y a causa de eso empiezan todos a salir, ¿verdad? Mire las cosas que hace el Señor con tal de llevar a cabo su propósito. Si por los apóstoles hubiese sido, ahí se hubiesen quedado porque estaban bien tranquilos en ese punto. Pero el Señor permitió esta situación para poder
prácticamente obligarlos a que salieran, se puede decir así. A través de este suceso empiezan todos a difundir la palabra, el evangelio a nivel ya universal, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto, Jesucristo es la piedra, la roca y su fundamento es Cristo mismo, ¿cierto? Él es el que le da sentido a la iglesia, Él es el Hijo del Dios viviente. Y en esta parte donde él llama a Pedro, ¿cierto? Y le dice que él es la roca, me encantaba mucho lo que decía Jessica, ¿verdad? Porque hemos tenido por mucho tiempo ese concepto de que en la Iglesia Católica de forma errada, pero sabemos que la roca es Jesucristo. No es Pedro como tal, sino Jesucristo mismo, la roca, eh, el fundamento de la iglesia. Y nosotros somos esas piedritas que hacen parte de ese edificio, ¿verdad? Aquí les voy a hacer una pregunta y es en relación a la parte del crecimiento. Como ya hemos leído el módulo, poquito lo hemos leído, hemos entendido un poco de él, aquí hay una pregunta para ustedes. Considerando nuestra iglesia local, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio saludable entre fortalecer nuestra comunidad interna? Ese es el crecimiento centrípeto. El crecimiento centrípeto es el que atrae, el que busca establecer los miembros allí en la iglesia, darles el discipulado, que estén allí creciendo, que estén recibiendo, ¿cierto? Esa es la parte centrípeta. Y dice, y alcanzar a aquellos que aún no conocen, ese es el crecimiento centrífugo, asegurando que estos dos, ¿cómo se complementan? Porque si nosotros nos dedicamos solamente a crecer de forma centrípeta, es decir, convocando siempre en la iglesia, todos ahí en las cuatro paredes, no salimos de allí, eso sí, estudiamos mucho, leemos mucho la palabra, pero no salimos de la iglesia, hay un crecimiento muy arraigado en la parte centrípeta y está muy bien, pero no es, de pronto si uno no está trabajando en la parte centrífuga, que es salir, evangelizar, llevar la palabra, ¿cómo puede tener un equilibrio estas dos cosas sin que se vaya a desfasar? Porque también nos ponemos a pensar, si hay mucho crecimiento centrífugo y no hay capacitación dentro de la iglesia, no hay un discipulado, no hay una enseñanza, ¿qué puede ocurrir allí? ¿Cómo ustedes piensan que se necesitan estos dos puntos que se equilibren entre sí? Si es, adelante, Jessica. El claro ejemplo está en Hechos de los Apóstoles, Ujú. que allí relatan de cómo era que la iglesia estaba empezando lleno del Espíritu y cómo los tenían en alta estima por el testimonio que daban. Entonces los demás observaban eso y ellos no se aislaban totalmente, sino que permitían que aquellos que los tenían en estima, eran curiosos, se acercaran y ellos compartían el evangelio. Entonces creería que dejar a un lado la religiosidad ayudaría mucho a que estas dos partes se compaginen para que la iglesia pueda expandirse. Exactamente. ¿Alguien más tiene un aporte? Le vuelvo a recordar, el crecimiento centrípeto se centra en solamente la parte interna de la iglesia local. El crecimiento centrípeto prioriza el cuidado y la edificación y fortalecimiento de sus miembros, de sus líderes. O sea, se preocupa mucho porque aprendan, porque crezcan y eso está muy bien. Profundiza en la enseñanza bíblica y en la adoración dentro del templo. Eso también está excelente, ¿verdad? ¿Qué otra característica tiene? Lo vemos con el tema del discipulado, la formación espiritual, los programas y actividades que se hacen en la iglesia para satisfacer pues a sus miembros, que crezcan y demás. La creación de un ambiente acogedor dentro de la misma iglesia y un apoyo y una coinonía entre los mismos miembros de la iglesia. ¿Cierto? Se reúnen para orar, para el estudio bíblico, para la mentoría, para el discipulado, para todo tipo de evento que tiene que ver con la adoración y afianzar los lazos de hermandad entre los mismos miembros de la congregación. Ese es el crecimiento centrípeto, ¿sí? Y ese fue el que inicialmente tuvieron los apóstoles que se quedaron ahí predicando y no querían salir. ¿Recuerdan? Se enfocaron solamente ahí y a los ujieres, a los griegos fue que pusieron como ujieres para que atendieran a las viejitas. Si hay hubo un problema, entonces
miraron cómo organizaron eso, en base a eso pues dieron esa solución de traer estos ujieres, pero allí es donde empieza la persecución porque asesinan a Esteban y empieza la expansión, ¿verdad? Entonces, ese crecimiento centrípeto es cuando la iglesia solamente se preocupa por quedarse allí, creciendo, creciendo, pero nada de salir. Ese punto está bien, pero si nosotros lo combinamos con el crecimiento centrífugo, no solamente crecemos capacitándonos, sino que vamos hacia afuera, la asamblea hacia afuera, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque del crecimiento centrífugo? Centrarse en la expansión de la iglesia, ¿sí? Alcanzando personas que están fuera de la congregación, priorizar en la evangelización, en el tema de las misiones, en el impactar la comunidad, no solamente en las cuatro paredes, llevar el mensaje más allá del culto, ¿verdad? Más allá de las cuatro paredes. Enfatiza mucho en el testimonio personal y en la evangelización. Y el tema con la comunidad, ¿verdad? Tiene que ver mucho con también en la plantación de iglesias, lo que estamos haciendo aquí, que es aprender en el DMD, salir a hacer casas de paz, a reunirnos cada semana. Esto tiene que ver con un crecimiento centrífugo, ¿sí? Todo esto es para expansión. Ahora, la pregunta, vuelvo al punto. En base a estos dos extremos, dice, considerando nuestra iglesia local, la iglesia donde usted está, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio saludable entre fortalecer nuestra comunidad interna, la parte centrípeta, y alcanzar a aquellos que aún no conocen a Cristo, la parte centrífuga, asegurando que ambos aspectos se complementen y potencien mutuamente? Quisiera escuchar otras dos participaciones de alguien que no haya participado hoy. Alguien tiene el micrófono abierto. Adelante, Esdras. ¿Tienes el micrófono cerrado, Esdras? ¿O no se te escucha? Hola, ahí me escucha. Ahora sí. Bueno, este punto es muy interesante, me parece muy importante porque como iglesia debemos de mantener un equilibrio y creo que hoy en día la iglesia se ha centrado mucho en la parte centrípeta, centípetro. Entonces, se han preparado mucho formación interna en las iglesias y han descuidado la otra parte. Y creo que centrífugo es muy importante preparar evangelistas, misioneros, líderes. Y en mi iglesia, yo trabajo mucho en esa parte, en preparar misioneros, en salir a evangelizar, porque hay que mantener un equilibrio en los dos puntos principales, ser más equilibrado. Hoy en día la iglesia se enfoca mucho en preparar las parejas, los jóvenes, ministerios de todo y cada vez inventa un ministerio más, pero ¿qué pasa con los que están afuera? Entonces me parece muy importante que también nos preparemos en la parte centrífuga. Gracias. Claro, claro. Y mira que una iglesia que se queda solo en la parte centrípeta, que está bien, porque está bien, debemos capacitarnos, debemos crecer conociendo de la palabra, porque cuando salgamos debemos tener de qué hablar, ¿verdad? Saber de qué estamos hablando. Y cada vez que estudiamos, honramos al Señor. Es una forma de honrarlo a través de los estudios, porque aprendemos cosas nuevas y de lo que yo aprendo, de eso puedo hablar. Ahora, una iglesia que nomás se dedica a esta parte de capacitación, pero nada de fruto, nada de resultado, se estanca, se queda estancada y la iglesia es algo que circula, que se mueve, que está en constante movimiento, en constante circulación. De hecho, Jesucristo mismo es un ejemplo clave y muy claro de lo que es la parte centrífuga. Él no se quedó estancado allí sentado esperando a que todos hicieran fila para atenderlo, sino que él salió a las comunidades, ¿verdad? Él no se quedó en un mismo punto. El salir trae crecimiento, ¿cierto? Sin descuidar la edificación de los miembros, sin descuidar la capacitación. Y es ideal que la iglesia crezca tanto interna como externamente para que haya un fortalecimiento de sus miembros. Miren, en la iglesia, no sé cómo están ustedes en su iglesia local. Si una iglesia lleva un año y no ha llegado gente nueva o estás así como relativamente quieta, hay que analizar las cosas porque no es normal que eso ocurra en la iglesia. La iglesia debe tener un crecimiento. Si eso no está pasando, debemos evaluarnos. Porque miren, siquiera las personas que van deberían preocuparse por llevar siquiera a alguien
No se pide tanto, una persona al año, muchos pastores dicen. Si quieres que lleves uno al año, un discípulo, que traigas un discípulo, es mucho lo que puede aumentar y duplicarse el tema de la participación en la congregación. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Ahora, no se trata solamente de llenar de personas un lugar, de adicionar y adicionar y adicionar, porque también tenemos un concepto errado, hermanos, y es que pensamos que la iglesia debe estar a reventar, pero ¿qué pasa con esas personas? Y está genial que la iglesia esté a reventar, pero que solamente sean pasivos. La idea es que esa gente, que los que vienen a la iglesia se multipliquen en nuevos discípulos. Ahí es donde está el verdadero desafío. No solamente se trata de ver una cifra, sino que esas personas también por gracia puedan desarrollar los dones y talentos que Dios les ha regalado, porque Él comenzó una buena obra con todos nosotros y la va perfeccionando, no es de un día para otro, pero el Señor va trabajando poco a poco con cada persona que llega a la congregación o que se establece en una casa de paz. Luz Marjorie, tienes micrófono cerrado. Muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. A ver, yo digo de que es muy importante realmente capacitarnos, o sea, realmente tener esa sed de capacitarnos, de conocer a nuestro Señor, porque si no lo conocemos no vamos a saber de qué vamos a hablar. Y debemos de tener presente la gran comisión. Se nos está olvidando realmente el propósito que es de ir a dar a los demás las buenas nuevas de salvación. Muy bien, exactamente. Excelente. Entonces sabemos, y resumiendo aquí, el crecimiento centrípeto, se me enreda la lengua, el crecimiento centrípeto se centra hacia adentro, tenemos eso claro, ¿verdad? Se centra solamente hacia adentro. Y el centrífugo se expande, es hacia afuera. Se necesita el uno y se necesita el otro para poder tener un crecimiento sano, ¿verdad? Para que haya algo muy integral. La iglesia necesita crecer en la parte de capacitación, de conocimiento, pero también crecer yendo hacia las personas. Tanto lo uno como lo otro se hacen necesarios. ¿Cuál es el papel de la naturaleza y el papel de la iglesia hoy día? ¿Qué piensan ustedes que cuál es el papel, la naturaleza y el papel de la iglesia hoy en día? ¿Para qué existimos nosotros? Nosotros somos cada uno somos la iglesia. Somos esa iglesia que representa el, el mensaje, ¿verdad? Somos estos que llevan la palabra de reconciliación. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia hoy? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál cree usted que es el papel o los propósitos claves que tenemos hoy día en cuanto al propósito de la iglesia? Marisela, ¿puedes contarnos? ¿Puedes hablar? Sí, claro que sí. Adelante. Lo que pasa es que estaba llegando y estoy toda embolatada, pero bueno. Sí, Ah, bueno, el papel de hoy de la iglesia, pues, hablando de la naturaleza y nuestra iglesia, es darle gloria a Dios, ujú, darle la gloria a Dios y mostrar su gloria a través de nosotros. así es. Entonces, es de una manera natural que debemos mostrar a Dios, o sea, mostrar su amor, su misericordia hacia las personas. Muy bien. Pero hoy día hoy día lo vemos como un poquito como muy forzado, no sé, me parece. Me da la Me da impresión. esa Entonces tenemos impresión. que volver a eso. Sí. Y como experiencia también hablemos. Sí. Pero sí, la idea es ser nosotros, mostrar a Dios, que nos interesen las personas,
que estemos atentos a las necesidades que hay a nuestro alrededor para que las personas puedan ver a Dios de manera natural en nosotros. Ok, muchas gracias. Jason, ¿estás por allí? ¿Qué opinas del papel que hoy tenemos en la iglesia? ¿Será que estamos viviendo un evangelio muy personal, muy privado? ¿Qué opinas tú, Jason? Cuéntanos. Hola, Jason viene en camino. Ah, ok. No sé si puedo responder. Bueno, Bueno, yo respondo. ajá. Pues en lo personal creería yo que lo mejor es compartir el evangelio, porque obviamente nosotros estamos como muy nuevos todavía en la iglesia. Pues obviamente yo nací en el evangelio, pero me aparté mucho tiempo. Y la idea que nosotros tenemos cuando llegamos a la iglesia, y como tú dices, que es como expandirnos o en la iglesia también nosotros nos metimos como los misioneros. Y la idea de nosotros siempre ha sido como llevar el evangelio a otras personas y por eso ha sido como el plan de nosotros, en más que todo aquí en la comunidad, inclinarnos por los niños, porque hemos visto como mucho que acá en este lado no tenemos como la facilidad nosotros, porque nosotros nos desplazamos hasta muy lejos para ir a la iglesia, entonces como llevar ese pequeño mensaje con las misiones en la iglesia, porque ellos son los que nos están apoyando, para poder llevarles el mensaje a todos los niños que hay por acá en esta comunidad. Excelente. Mire que nosotros también acá trabajamos con el tema de los niños, con los niños y tiene un acogimiento muy grande. Los niños son muy sensibles a la voz de Dios y alguien nos decía que es más fácil crear bases sólidas en un niño que en un joven que ya está viciado por las drogas, que ya está viciado por muchos problemas, que está muy arraigado y es mucho más, aunque no es imposible para el Señor, ¿verdad? Hacer un milagro, pero los niños son más receptivos a escuchar el mensaje. Y hoy, donde yo vivo, en la congregación donde pertenezco, estamos trabajando fuertemente con los niños y ha tenido una aceptación muy grande. De hecho, se está haciendo un proyecto para compartir la palabra con ellos en un barrio con tipo así como muy colorido, con decoración, jardín y demás para ellos, y que también vengan los adultos, pero el tema de trabajar con los niños es muy, muy, muy bueno, muy importante y atrae también a la gente adulta. Ok, ¿alguien más que quiera aportar acerca del papel en la iglesia hoy día? Yamile, ¿tienes de pronto algo que aportarnos? Hola, Adelante, estás allí, ¿puedes hablar? yo escribí por el chat, pero creo que nuestro propósito actualmente pues es hacer discípulos, es lo que nos ha mandado Dios en la palabra, que pues salgamos y llevemos el mensaje de Dios, pero que ese mensaje haga eco y que esas personas puedan llegar también a los pies de Cristo. Ok, bueno, gracias, Yamile. Básicamente, tres son los propósitos que tenemos nosotros como miembros pues, que hacemos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que somos esas piedras que hacen parte de este edificio y es glorificar a Dios. El primero es glorificar el nombre del Señor y mostrarle al mundo lo maravilloso que es el Señor. El segundo es edificar a los creyentes, ayudándonos los unos a los otros a crecer en la fe. Ese es el segundo propósito. Y evangelizar a los perdidos. Compartir el mensaje con aquellos que no conocen del Señor. Básicamente, esos son los tres puntos claves. Mostrarle al mundo lo maravilloso que es Dios, la gloria de Dios, su poder, mostrarle al mundo, hacerlo ver, compartir de esto, edificar los creyentes, aprender los unos de los otros creciendo en la fe y evangelizar a los que aún no conocen al Señor. ¿Qué hace la iglesia dentro de lo que cabe? Adorar, servir, compartir. Eso es lo que hace la iglesia, nosotros como miembros de la congregación. ¿Cómo lo hacemos? Compartiendo en los cultos, en los grupos pequeños, en los proyectos. Normalmente eso es lo que se hace, ¿verdad? En las casas de paz. Eh,
¿Cómo evangelizamos nosotros? Predicando, invitando, convocando, hablando de los pasajes bíblicos en las reuniones de casas de paz, en los momentos donde estamos haciendo el discipulado o en esos tiempos de devocional, ¿verdad? Eh, ¿Cómo creen ustedes que nosotros podríamos crecer hoy día de una forma más efectiva? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería esa clave para tener un crecimiento más rápido? Esdras. Sí, buenas noches. Yo creo que como iglesia hemos descuidado una parte muy importante, es involucrarnos en lo que la sociedad necesita, en la educación, en el arte, en el deporte. Como cristianos debemos de ir a impactar esa área que el enemigo se ha apoderado de ella, como es el área del deporte, como es la educación, como es la parte recreativa, los grupos juveniles en nuestros barrios. Creo que es muy importante involucrarnos como iglesia en esas esferas de la sociedad. Gracias, Esdras. Sí, y aquí en la imagen que vemos dice que el Señor es el fundamento de la iglesia y que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. A mí me encanta esa analogía, esa comparativa que hace Pablo de que el Señor Jesús es el cuerpo, es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Imagínense ustedes, cada uno tiene una función. Yo, si soy mano, yo no puedo pretender ser ojos o ser pulmón o de pronto querer ser la oreja. Si Dios me estableció a mí, me trajo, me dio un llamado para ser rodillas, no puedo pretender ser boca, ¿cierto? Entonces, cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Dios nos da talento, nos da habilidad. Imagínense ustedes una mano que diga, yo crezco sin necesidad de ir a la iglesia, yo puedo crecer sin necesidad de ir a los cultos. ¿Qué le pasa a una mano fuera del cuerpo que quede así suelta? Se daña, se pudre, ¿verdad? La unidad, el estar unidos bajo la cabeza que es Cristo es la que hace que esto funcione. Cuando todos vamos en un mismo sentir. Yo no puedo pretender ser un hígado lejos de todo el sistema corporal, ¿cierto? Porque si me meten a la nevera, ahí me quedo congelado. El cuerpo es uno direccionado por la cabeza que es Jesucristo. Y Dios a cada uno nos da habilidades, talentos para ser utilizados en la obra. Saúl, levantaste la mano. Sí, yo pienso que lo principal para nosotros en este momento es personalmente cada uno adquirir compromiso. Para Exactamente. mí, para mí la palabra compromiso encierra mucho y es muy importante porque es que cuando uno se compromete a algo, se compromete. Y ese compromiso es el que tenemos nosotros con Cristo. Cristo nos dejó aquí en la tierra formando parte del cuerpo, pero no solo formando el parte del cuerpo, sino para que trabajemos en su iglesia. Sí, eh, yo pienso pues que la labor de nosotros es como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, la labor es trabajar, pero si no nos comprometemos no hacemos nada. Así es, Gracias. así es. Mire, esos hombres de la fe, esos grandes hombres y mujeres de la fe que dieron su vida por la causa de Cristo en el tiempo del libro de los Hechos y después lo que viene, que los martirizaron de muchas formas, murieron en forma violenta, los sacrificaron, incluso los tomaban como lámparas, los quemaban vivos. A muchos cristianos los tomaron para querer burlarse de lo que el Señor estableció, ¿verdad? Y vemos a través de la historia cómo esos hombres dieron todo, entregaron su vida por la causa de Cristo. Y en el libro de Hechos uno diría, bueno, ¿cuál es la continuación de este libro de Hechos? Y resulta que somos nosotros los que continuamos escribiendo la historia, somos nosotros los que continuamos haciendo la obra con la ayuda del Señor Jesucristo. Nosotros somos ese ejemplo en la sociedad, porque si hay cristianos debe haber un cambio. Alguien decía que en Latinoamérica había mucha masa de gente cristiana,
pero que eran kilómetros de convocatoria, de gente que se reúne, pero 1 centímetro de profundidad en cuanto a búsqueda. A veces nos falta buscar y depender más del Espíritu Santo para seguir haciendo la obra. Y nos vamos solamente en nuestras fuerzas y el Señor dice que Él es el que va con nosotros y de Él depende la cosecha. Nosotros tenemos una responsabilidad que es cuidar, la verdad, que si se está llenando de hormigas, la plantica, la fumigamos, la abonamos, la cuidamos, pero el crecimiento lo da el Señor y nosotros somos parte de ese crecimiento hoy con la ayuda de Jesucristo como cabeza. Y aquí les voy a mostrar esos grandes personajes que son los que hacen parte de ese crecimiento, mis hermanos. Aquí están reflejados en la pantalla. Son ustedes mismos los que hacen que esto siga avanzando con la ayuda del Señor. Somos nosotros los que estamos en esa convocatoria buscando, llegando a las comunidades. Una iglesia debe impactar la sociedad donde está. Si usted como iglesia, si su congregación no se establece a interactuar con la comunidad, entonces algo está faltando y debemos reevaluar los métodos, las formas en cómo estamos trabajando. ¿Qué tan activos estamos en la comunidad? ¿Qué tanta interacción tenemos con ellos? ¿O solamente nos preocupamos por decir mañana hay escuela dominical y de ahí arranco para la casa y no me preocupo por conocer a las personas que están alrededor del lugar donde me congrego o alrededor de mi casa de paz? Es una exhortación que el Señor nos trae hoy, que no solamente se vuelva algo religioso, sino que debemos apuntar hacia los que están también a nuestro alrededor, ¿verdad? Que ellos también tengan la oportunidad de conocer de esas buenas nuevas de salvación. Es irónico que muchas iglesias, no estoy diciendo que la de ustedes, pero muchas congregaciones en el punto donde se encuentran no conocen a los vecinos, no conocen las personas que viven por ahí cerca. Y es importante tener en cuenta de que una iglesia como tal interactúa con las personas, no que las obliga a que tengan que ir, sino que hacen una amistad intencional y eso es lo que conlleva a que muchas personas lleguen a Cristo. Ese testimonio, esa hermandad, saber que nosotros también podemos relacionarnos con ellos, hablar con ellos y compartir del mensaje de una forma con gracia, que llegue, que no se sientan ellos presionados ni de pronto que nosotros seamos punzantes, sino que somos embajadores que llevan esa palabra de pacificación. No solamente vengan acá, sino que nosotros vamos, compartimos con ellos. El propósito de la iglesia es muy claro, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando. Y es un propósito maravilloso que tiene un futuro glorioso. Ahora, ¿por qué muchas personas no lo ven así? ¿Por qué muchas personas dicen, mucha gente se le habla del evangelio, pero muy pocos son los que van a la iglesia? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Será que el propósito de Cristo se va a ver estancado? ¿O son nuestras formas las que deben cambiar, la forma de hacer las cosas? No que vamos a hacer algo que no sea bíblico, no, en ninguna manera, sino cambiar los métodos. A veces nos quedamos con la tradición de las cosas, el mismo formato, y no cambiamos la manera de hacer las cosas sin quitar pues el centro que es Cristo mismo y la palabra, ¿verdad? Sino que a veces nuestras metodologías para atraer personas, para llegar a ellas, se van como estancando y nos quedamos allí. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Cómo ustedes hacen en la congregación para llegar a otras personas? Quisiera escuchar su participación. Estoy atenta a escuchar. Zulma, cuéntanos tú, ¿cómo hacen en tu comunidad para llegar a las personas que aún no han recibido de Cristo? ¿Sí están practicando y haciendo formas distintas o siempre se han basado en lo tradicional? No, nosotros pues normalmente vamos a las casas, por ejemplo, nosotros tenemos ya por familias, entonces vamos, por ejemplo, lo que son los miércoles
Y el viernes tenemos enseñanza de la palabra, o sea, doctrina. Los miércoles visitamos familias. Como somos varios líderes, entonces visitamos familia. Y los martes tenemos un grupo acá de parejas. ¿Qué hacemos nosotros? Primero tenemos una relación con ellos, o sea, los conocemos, los visitamos, sabemos sus necesidades, empezamos a indagar pues sobre ellos y ya después empezamos a paulatinamente a presentarle al Señor. Nosotros no los obligamos de una vez a ir a la iglesia porque hay gente que no le gusta, No, y eso no ¿cierto? funciona. Ajá. Entonces nosotros primero nos los conquistamos, como dice, hacemos a veces asados o hacemos reuniones familiares. Entonces es una forma como de llegarles a ellos. También utilizamos, por ejemplo, ¿cómo es? Tratados. Entonces, hacemos cualquier temita y cosas así. Entonces, nos le acercamos a las personas y les decimos, ¿ustedes qué opinan de X o Y cosas? Entonces, ya por ahí se empieza una conversación y a lo último ya les presentamos al Señor. Es una de las formas que hemos cambiado porque anteriormente las atropellábamos y las traíamos casi que el pelo para la iglesia porque lo que queríamos era que ellos vinieran a la iglesia, conocieran a la iglesia, pero cuando tuvimos las clases al principio con el pastor de PIC, él nos decía, no cambien la metodología, es mejor accionar, es conocerlos a ellos, conocer sus necesidades, que en lo que lo pudiéramos ayudar, formar una amistad antes de que obligarlos pues como a conocer, porque hay personas que son muy escépticas a escuchar la palabra del Señor y lo primero que le dicen a uno es que no quieren cambiar de religión. Así. Entonces, sí, entonces uno debe de ser muy sutil y no decirle, no, es que usted no va a cambiar de religión, usted va a cambiar de forma de pensar, usted ya no va a ser igual, usted ya va a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, si uno ve que la persona es muy mal genial, entonces empieza a hablarle del carácter, empieza a hablarle, o sea, como viendo uno las necesidades de cada persona. Así lo hemos estado haciendo y nos ha funcionado. Muy bien. ¿Alguien más tiene otro aporte? Yo digo que la oración es muy importante, orar por estas personas para que ellas vayan, no sé, como Dios haciendo la obra primeramente en ellos, porque he sentido como esa, o sea, lo he hecho y he visto respuesta en eso, en la oración. Gracias. Muy bien. Quiero compartir este video para que por favor le prestemos un poquito de atención y luego hacemos unos comentarios al respecto. No traer, mejor llevar. San Rafael es un municipio ubicado en el oriente de Antioquia, Colombia. Allí se encuentra ubicada la iglesia wesleyana Paz y Vida, liderada por el pastor Wilder Marín y su esposa. El municipio cuenta con una población aproximada de 16.000 habitantes. La mitad de ellos viven en alguna de las 59 aldeas de la zona rural. Por años, el pastor Wilder intentó que las personas que viven en las aldeas vinieran a los servicios de la iglesia en el pueblo. Sin embargo, estos intentos no fueron fructíferos. A finales del año 2020, Wilder le contó a John Jairo Leal lo difícil que había sido traer a las personas. En ese momento, John Jairo le dijo, ¿qué tal si en lugar de tratar de traerlos al templo, llevas la iglesia a ellos? Esas palabras cambiaron la perspectiva de Wilder, quien a partir de ese momento empezó a implementar la visión de plantación de iglesias comunitarias en medio de la pandemia y sus restricciones,
el pastor Wilder y su equipo de 45 líderes comenzaron a orar intencionalmente por esta nueva visión y recibieron el entrenamiento de discípulos que multiplican discípulos, DMD. Fruto de esto, en mayo del 2022 han iniciado iglesias comunitarias en 3 aldeas, Cuervos, Gólgota y Piedras Abajo, donde encontraron personas de paz. Uno de los hechos más sobresalientes es el de la aldea Cuervos, donde el trabajo ha avanzado más rápidamente. Allí el equipo encontró al señor Amado Usme, quien es una persona de influencia que, a pesar de declararse como católico, abrió las puertas de su casa para que se lleven a cabo las reuniones. Actualmente, en casa de don Amado, se reúnen aproximadamente entre 35 y 40 personas para orar y compartir la palabra. En Gólgota, doña Mercedes, familiar de una líder de la iglesia, abrió las puertas de su casa y ahora se reúnen entre 9 y 11 personas. Y por último, en Piedras Abajo, todos los domingos a las 3 de la tarde, Jonathan Flores y su esposa Juliet se reúnen en la escuela de la comunidad con 10 personas a las que están ayudando a crecer en su nueva vida en Cristo. De esta manera la iglesia ha dejado de intentar traer a las personas y en lugar de eso, ellos están yendo a hacerles discípulos. El pastor Wilder y su equipo sueñan y planean ir hasta la última aldea de San Rafael. Ahora sí escucho sus comentarios. Cuéntenme qué les pareció el video. Están como desanimaditos, me parece. Tienen hambrecita. ¿O será que tienes Profe, lo que pasa es que muchas veces uno, a ver, uno como conocedor de la palabra se encierra en 4 paredes, o sea, uno cree que salir, o sea, yo creo que más que creer es como el miedo a uno salir y hacer este tipo de cosas como habla el pastor ahí de San Rafael. Y sabemos que es un pueblo muy católico. Sabemos que allá la gente es muy católica. Sabemos que los pueblos es donde más difícil es que entre la iglesia cristiana, porque ellos son muy radicales en su catolicismo. Pero mire que esa estrategia a él le funciona. Lo que pasa es que uno es como el miedo a enfrentarse realmente a las cosas nuevas y a dejar ese costumbrismo o lo que a uno le enseñaron de que debe ser en un templo donde usted debe ir a adorar y a enseñar la palabra, no en una casa. Porque cuando nosotros empezamos en la iglesia, nosotros empezamos en una casa, en una peluquería. Y de ahí nosotros nos vinimos para mi casa y aquí actualmente nosotros estamos pues con la iglesia, la congregación. Y a nosotros nos decían de que eso no era una iglesia, que los mismos líderes o las personas los invitaban a que vinieran aquí a adorar al Señor y decían que no, que aquí no se adoraba al Señor, que eso era una casa, que eso no era viable. Entonces fue muy difícil que las personas entendieran que la iglesia éramos nosotros y no el templo. Entonces, a raíz de todo eso, hemos podido como hacer como ese empalme y hacer de que las personas no vean de que tiene que ser en un lugar diferente, en un lugar específico para el Señor, que porque Él está en todas partes, ¿cierto? Sí. Y les hacíamos notar de que anteriormente Jesús, ¿dónde estaba? ¿Dónde empezó a enseñar? En las casas, ¿cierto? Entonces, y decíamos que cuando empiece la persecución, cuando empiece todo lo que va a acontecer, ¿a dónde va a terminar la iglesia? Finalmente va a terminar en las casas, o sea, los templos, ya casi nadie va a ir a los templos. Entonces, a mí el video me impacta porque es algo que uno lo vive y como decía la hermana ahora,
que con la oración, pero el lema de pie es oración, o sea, orar y accionar, no solamente quedarnos en orar. Así es. Entonces, Gracias. Mira que ahora que tú lo mencionas, llegaba a mi mente, cuando uno llega al cristianismo, eh, tiene también ideas muy como del catolicismo sin desmeritar el catolicismo. Por ejemplo, la idea del templo grande, de la iglesia grande, de la mega iglesia, es una idea que viene de las raíces católicas de que tiene que ser una edificación demasiado grande. Pero uno va comprendiendo a lo largo, es verdad, del crecimiento cristiano que son conceptos somos hijos de esa época que nos enseñaron eso y pues uno piensa que es lo correcto, ¿verdad? Pero el Señor por su gracia nos trae luz para ver las cosas bíblicamente como deben ser. Luz, Bueno, por experiencia, yo digo, bueno, primeramente, ¿cuál es mi convicción? Listo, empecé en una iglesia, me estoy formando. ¿Cuáles son mis vivencias realmente con mi Señor? ¿Realmente en qué es lo que creo? El propósito del Señor realmente no es, no lo vemos de que no es quedarnos en un solo lugar, sino expandir el evangelio. Cambiar la metodología y realmente anteriormente, y con todo el respeto de pronto para las personas que tienen bastantica edad, la metodología era simplemente lea y simplemente replique, pero no se entendía realmente lo que se estaba leyendo, ¿cierto? y Entonces, eso es la cierto. metodología, entonces, listo, tengo mi convicción. Esa convicción me va a llevar a mí a que mucho más allá de las situaciones que pase, mi convicción mi Que no fue, convicción se congeló. debe ser mi visión me va a llevar de- mi convicción me debe llevar que así esté pasando por una situación adversa, debo de presentar a un Dios que es más grande que esa situación adversa. Y Así realmente es. el video nos está invitando es a salir y a no quedarnos simplemente con esa convicción y estancarnos y paralizarnos. Así es. Muchas gracias. Tayira. Bueno, en lo personal me identifico mucho con esto de, de que las personas no quieren de pronto ir al templo, sino que las estén visitando, ¿cierto? Entonces, usted le habla a alguien del Señor y le dice, quiere que la visite y de una, ¿cierto? A mi esposo y a mí nos pasa de que tenemos, por ejemplo, una pareja y ellos cuando los invitamos a ir a la iglesia no van, pero siempre nos reciben con los brazos abiertos cuando vamos a la casa de ellos. Y no solo con esta pareja, sino con otras personas. Entonces creo que o sea, lo importante es llevar la palabra, darles a conocer de Cristo, porque sabemos que el congregarnos es necesario y el Señor nos manda a congregarnos, pero a las personas al ir conociendo del Señor van a entender esto y con el tiempo ya se van a congregar, pero es demasiado importante, o sea, si quiere que los visite, vamos, los visitamos, ¿cierto? Y si uno quiere hacer el trabajo, mire esto tan bonito, o sea, es simplemente como responsabilizarnos y ser conscientes de la tarea que tenemos y disponernos para ir y llevar la palabra. Exactamente, sí, como decías, aunque vamos, sabemos que el hecho de congregarnos es lo que va a traer como ese orden que el Señor establece, ¿verdad? Pero como son personas que no conocen, nosotros vamos a ellos, les hablamos del Señor, intencionalmente nos acercamos, pero esperamos que ellos acudan a la casa de paz o a la congregación para que sigan en este crecimiento. Y es como lo más saludable, ¿verdad? A eso apuntamos. Y una persona crece cuando ella misma abre la palabra y da, por eso me encanta el método espada, que es el que vemos en el DMD, porque las mismas personas participan sacando las verdades ellos mismos de la misma palabra, ¿verdad? No es que tienen una persona que habla y habla y habla,
sino que es algo muy interactivo, algo donde participan todos y se encuentran unas verdades preciosas compartiendo con estas personas en las casas de paz. Y realmente lo que hace que una persona tenga bases, cimientos, y que no esté tan inestable es el tema de la misma palabra como tal, un crecimiento a través de ella, a través de meditar en la palabra, de poner por obra los medios de gracia como la oración, el tema del ayuno, todos estos medios de gracia que el Señor estableció son necesarios para que la iglesia esté en continuo avivamiento, en crecimiento y madurando, ¿verdad? Ahora, los métodos, si nos estancamos con los mismos métodos, tenemos a un Dios que le encanta la variedad, que de hecho lo vemos en su creación. Él no quiere uniformidad, él quiere variedad, pero respetando y teniendo todos un mismo sentir. Obviamente, pues ese mismo sentir y es bíblico, ¿verdad? Tomamos los principios bíblicos, pero nuestras estrategias están siendo las mismas, hemos evaluado o estamos colocando por obra otras cosas, los tiempos van cambiando, no podemos seguir utilizando las estrategias de hace unos años atrás, sabiendo que las épocas son diferentes. Mire lo que nos enseña la pandemia. La pandemia trajo un remover para muchos porque no esperábamos eso que ocurrió hace unos años y eso trajo formas diferentes de seguir proclamando la evangelización, ¿verdad? Los tiempos van cambiando. Ahora, debemos seguir siendo basados, pues, sí, cristocéntricos, basados en la palabra, pero nuestras formas frescas, nuevas de llevar la palabra, de compartir, ¿qué tanto estamos innovando en esto? Mire que hace unas décadas, una década, 2 décadas atrás, el boom eran las campañas. Ustedes veían esos grandes hombres a través por enlace, en sus comunidades que traían esos grandes hombres a traer esas campañas y eso se llenaba totalmente, lleno total. Pero cuando se iban y por gracia del Señor, muchos recibían a Cristo en esas campañas, ¿verdad? Eran demasiado masivos y los gastos también eran grandes en esas campañas. Pero días después de que el evangelista se fuera de la campaña, ya se termina la campaña, se espera pues que las iglesias tengan esa convocatoria, que la gente llegue. Y no ocurría eso. La gente, muchos no acudían de toda esa campaña, la gran mayoría no acudían a la congregación. Entonces era como una especie de árbol con muchas hojas y poco fruto. Nos dimos cuenta y a través del tiempo nos hemos dado cuenta que las campañas, algunas personas han llegado a Cristo y muchas han llegado, pero otra gran mayoría no. ¿Qué está funcionando? ¿Qué formas nuevas debemos estar implementando en estos tiempos que funcionen, que sea algo más intencional, amigo, que se acerque a las personas en las comunidades? El DMD es una muestra de eso. Lo que es las casas de paz, lo que hacemos en las casas de paz es una muestra evidente de que hay formas diferentes de hacer evangelismo. ¿Alguien más quiere dar algún aporte? ¿Qué métodos están funcionando en tu comunidad que puedas compartirlos con nosotros? Porque hay formas que resultan muy eficaces para algunas personas en la congregación. Hay otras que no tanto. O de pronto es que debemos escuchar la voz de Dios que nos direccione cómo vamos a dar el siguiente paso orando, pero con las herramientas que hemos aprendido. Cuéntenme ustedes, ¿qué está funcionando en la congregación donde está? ¿Qué ha tenido mucha aceptación? ¿Qué han visto ustedes que ha gustado, que ha tenido aceptación por parte de las personas? Diego, cuéntanos de pronto algo que hayan puesto en práctica y que haya tenido mucha aceptación en donde tú te congregas o alrededor y que digas y quieras compartirlo con nosotros. Bueno, en la congregación en la que estoy, soy relativamente nuevo, pero a mí me ha funcionado lo de casa de paz, sobre todo con niños. Con los niños. Sí, tenemos 2 casas de paz de niños y una de adultos, y obviamente funciona más la de niños en este sector. Son demasiados los niños que hay, entonces es el Señor dándonos como esa, Esta dirección. sí. Entonces, si hay muchos niños, hay que evangelizar niños.
Ahí me disculpan por las perrunas. Gracias, Diego. Jason, cuéntanos. Bueno, no es Jason, soy yo. A ver, en la iglesia sí ha funcionado también mucho sobre las casas de paz, y también ha funcionado mucho como en la cuadra hacer días como recreativos para los niños, y por medio de los niños se ha estado acercando a los papás, porque ya en este momento los niños, ay, como ven que empieza el culto, ay papi, vamos, o así, así fueron llegando varios niños con sus papás, primero los niños y ya después llegaron los papás. Gracias, muy interesante. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué cosas han funcionado muy bien en sus Yo, congregaciones, en sus puntos? Adelante. yo, bueno, algo que hice un tiempo con una obra que se estaba empezando en uno de los corregimientos acá en Cartagena, participaba en esa obra y era con jóvenes y niños, que los jóvenes los tomamos para que ellos trabajaran con los niños. Entonces, a ellos los formamos, los reuníamos un día y un sábado en la tarde, era a las 4 de la tarde, y ellos ahí, bueno, hacíamos dinámicas, charlas y se les enseñaba la palabra y el tiempo de oración. Entonces les llamaba mucho la atención que ellos llevaban amigos. Entonces, si íbamos a hacer una actividad, la íbamos a hacer para los niños o para las madres. Y hacíamos que ellos llevaran a sus papás a la iglesia. Y pero que ellos mismos hicieran todo. Y Como un culto, resulta que como una muchos, especie de culto, ¿verdad? Por ellos mismos. exacto. Entonces, por ejemplo, actividades que hicimos fue, vamos a hacer una película para niños. Entonces nos poníamos de acuerdo y ellos decían, bueno, cada quien va a llevar 5 boletas para que lleven a esa cantidad de niños, hasta los recogían, hacíamos actividades de deportes, total que los jóvenes se animaban a trabajar ellos llegaban, pero enseguida se involucraban en el trabajo. Y ellos llevaban niños, recogían los niños en la caja y hacíamos actividades chéveres y cuando eran tiempos y que el Día de la Mujer, de la Madre y todo, ellos decoraban, hacían las cosas, ellos daban las ideas, o sea, todo se les daba para que ellos participaran y eso hacía que se animaran mucho y llevaban a otros amigos a las actividades, sin que se les dijera, se animaban Qué y era como interesante. fácil eso. Marisela, perdón que te interrumpa, qué interesante lo que tú estás diciendo, porque miren, le escuchaba a una pastora que ella me decía que cuando ella empezó la iglesia no había nada de jóvenes y que el gancho que utilizó fue los mismos jóvenes, los poquitos que habían, y salían al parque y hacían formas de atraer a los otros jóvenes. Ella me decía, los jóvenes le caminan más a otros jóvenes que a personas adultas, se mueven más con otros jóvenes. Si hay jóvenes que se preparan para que vayan y hablen y se involucren con los jóvenes en el parque o en sea donde vayan a ir, obviamente acompañados con adultos, pero que ellos sean los que inviten, los que convoquen y hablen, eso tiene un gancho muy poderoso para atraer más jóvenes. Ahora, me gusta mucho lo que dices, Marisela, de involucrarlos, porque cuando uno involucra a las personas de acuerdo a las capacidades y a lo que Dios va mostrando en el discernimiento, se sienten parte de, no están como que, no hago parte de este lugar, no me siento en familia. Entonces, una de las cosas que hace que los jóvenes también se apersonen o las personas que llegan es irlos involucrando, ¿verdad? Poco a poco en actividades, en cosas que se sientan en familia. Y eso de la juventud es muy interesante porque hoy día muchos jóvenes no quieren ir a la iglesia, no, o llegan a un punto en que ya no quieren ir, están la casa de paz de niños y cuando empiezan al tema de la adolescencia, algunos se van y es muy intermitente esa parte cuando van en ese periodo de preadolescencia o de adolescencia y muchos desertan. Entonces, hay que aplicar allí métodos que de pronto funcionen para que ellos no se vayan, porque algunos se van cuando empiezan ya a crecer y a ver otro tipo de cosas que les llaman la atención. ¿Alguien más? Y gracias, Marisela, por contarnos. ¿Alguien más un último aporte que quiera compartirnos de qué les ha funcionado en sus lugares para el tema de la multiplicación? Pastora, soy Mari Rocío Adelante. Rodríguez. Soy Mari Rocío Rodríguez y pues he visto que en mi congregación se ha orado y se ha ayunado y esto ha traído mucha gente a la casa de paz que ha llegado a la iglesia
a los servicios, sobre todo en los domingos. Y una cosa de la que veo de los líderes que hasta ahorita están en la Casa de Paz es que ellos involucran una serie de preguntas como el cómo están, pero ese cómo están no es respondiendo siempre lo mismo, de que me siento bien o cómo se siente la persona que llega allí. Y pues se ha visto como esa pequeña pregunta le ha abierto las puertas a una cantidad de personas que llegan cargadas. Eso, como un tiempo de preguntas al corazón, como qué Es, peticiones de oración, cómo podemos orar por ti. Siempre es bueno darle como ese lugar a las personas en el discipulado 3 tercios, aprendemos eso, no sé si todos lo han visto, que primero es mirar hacia atrás, el tema de cómo está tu corazón, cómo podemos orar por ti, después viene mirar hacia arriba, que es el tema de la palabra, y después son los desafíos que es mirar hacia adelante, ¿verdad? No sé si de pronto han tenido la oportunidad todos de verlo en el DMD y es muy, muy buena esta distribución en la reunión así porque se hace muy participativa con el tema del método espada en la plena reunión en lo que es la palabra, en la parte 2 que es mirar hacia arriba. Y de hecho, Impacto Latinoamericano están organizando en formación ministerial, les cuento, los mandamientos de Jesús. No sé si todos tienen conocimiento de los mandamientos de Jesús que se comparten en las casas de paz. Se está organizando para que la persona que lleva esa palabra, ese mandamiento, el moderador en la casa de paz, pueda tener ideas de qué preguntar, pueda tener ideas de cómo desarrollar ese mandamiento. Y muy pronto se espera que para el mes de abril estén esos mandamientos en la página web. Sería bueno que ustedes de pronto vieran ese material para poder tener más luz al momento de compartir la palabra o con sus líderes en las casas de paz. Y no es solamente aquí está el mandamiento y usted verá cómo lo dice, sino que da una pauta a la persona que va a llevar ese tiempo en la reunión para que tenga idea de cómo, qué otras preguntas le puede hacer al texto a las personas basándose en lo que aprendemos de Dios, lo que aprendemos del ser humano, de lo que debemos evitar y lo que debemos obedecer, pero con preguntas de una forma diferente, pero apuntando a lo mismo y los desafíos, las ideas que le puede dejar a las personas que asisten allí. Entonces está muy interesante y si de pronto ustedes le pueden pegar más adelante un vistazo, estaría muy bien para su propio insumo material en las casas de paz. Bueno, vamos a estar en un tiempo de 5 minuticos para que se tomen un cafecito. Voy a parar aquí la grabación y volvemos. Son ¿qué horas son? Son las 8:22. 5 minutos y regresamos. No se me vayan a salir. Cierran la cámara, pero volvemos dentro de 5 minutos. Ok, habíamos quedado eh, en el propósito, ¿verdad? De la iglesia. ¿Cuál es el propósito? Para nosotros es exaltar el nombre de Dios, ¿cierto? Que sea conocido en toda la tierra y lo hacemos a través del evangelismo, de llevar esas buenas nuevas. Ahora yo pregunto, de lo que hemos compartido, ¿cuáles son los 3 propósitos claves que tenemos nosotros como iglesia? Ya lo hablamos aquí. Hablamos de 3 propósitos. ¿Cuáles son los 3 propósitos claves? Levantamos la mano. Recuerden que si llamo y no está la persona, es como si no estuviera en la clase. Luz, adelante. Luz, tiene cerrado el micrófono. Claro que sí, los 3 propósitos son glorificar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los que aún no conocen el evangelio. Muy bien, excelente. Entonces, tenemos ¿cómo podemos hacer cómo debemos hacer lo que debemos hacer? Existe la forma y la función, ¿verdad? Y la función es la actividad que se requiere realizar. Y la función, la forma o método elegido que vamos a usar para llevar a cabo esa actividad. Entonces, función.
Lo que la iglesia debe hacer como adorar, servir, compartir la palabra, la forma, cómo lo hacemos, los cultos, los grupos pequeños, los proyectos, función, evangelizar, llevar, predicar, ayudar a otros, invitar a otros, función, orar en grupo, hacer caminatas de oración, cantar, exaltar el nombre de Dios. Entonces, tenemos claro que se maneja para hacer lo que debemos hacer la forma y la función. Ahora, las implicaciones para los líderes, para los plantadores, lo que hablábamos hace un momento, ¿seguimos utilizando formas tradicionales o estamos mirando qué otras formas frescas vienen y se pueden poner en práctica y que funcionan? ¿O solamente estamos copiando cosas que hacen otros y no nos han dado resultados? ¿Cuáles son esas formas que debemos ver como líderes para traer crecimiento a los lugares donde nosotros estamos, sea en la casa de paz o sea en la iglesia local? Esas implicaciones nos corresponden a nosotros como líderes. Si estamos utilizando las mismas formas tradicionales y vemos que no han funcionado, si no está llegando personal, hay que evaluar estos procesos. Ahora, otra pregunta de lo que hemos aprendido hoy. ¿El crecimiento que se da hacia adentro se llama? El crecimiento de la iglesia que se da hacia adentro, ¿cómo es que se llama? ¿Alguien que me pueda decir? Centrípeta. Centrípeta. ¿Y el crecimiento hacia afuera? Centrífugo. Centrífugo. Centrífugo, ajá. El centrípeto es estar en la iglesia, participar, enseñar y apoyar dentro de la misma congregación, ¿verdad? Grupos pequeños, estudios, retiros espirituales. Y el centrífugo es llevar el mensaje a otras personas, evangelismo, casas de paz, misiones, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros tenemos un desafío muy grande y es que estas formas que manejamos obviamente sean cristocéntricas, pero que no se queden estancadas, como lo hemos hablado. Y debemos evaluarnos qué tal está el crecimiento. El crecimiento lo da el dueño de la cosecha, pero ¿cuál es nuestra parte natural? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que haya un crecimiento? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad en clase. Y es esta que está en pantalla. Y la vamos a contestar de una vez y le toman una foto y la compartimos por el WhatsApp. Es una nota para la clase de hoy, en el tiempo que nos queda. ¿Listo? ¿Preparados? La actividad es: analice cuál ha sido el fundamento de su ministerio hasta ahora. ¿Qué cosas por cambiar? ¿Con qué propósito está haciendo el ministerio para su beneficio y gloria? ¿Está cumpliendo cabalmente los 3 propósitos principales de la iglesia? Tenemos este tiempo para responder y para tomarle la foto a lo que anotemos, lo compartimos por WhatsApp. Recordemos que son respuestas basadas en lo que hemos hablado en la clase. ¿Queda claro para todos? ¿Alguna duda? Veo muchas cámaras cerradas y no sé si estamos aquí o no estamos acá. Juan, Jason, Yamile, Emeline, Jessica, Carmen. Todos estamos acá con la actividad. Debemos responderla ahora mismo para pasarla por WhatsApp. Toman una foto a esta actividad y la comparten en el grupo. Y la vamos a hacer ya mismo. En el grupo está la pregunta. No sé si la están viendo en su grupo. Ahí también está en pantalla. Sí.
Cuéntenme, ¿qué enseñanza se llevan ustedes de esta lección de hoy? El papel de la iglesia en la misión de Dios. Alguien que no haya participado, recordemos que tomamos notas y la grabación queda Hermana. los que participan. Hermana Sandra, yo pienso, pues lo que a mí me ha quedado es que hay que buscar las estrategias para llevar la palabra, no de la misma forma que fuimos nosotros llevados al Evangelio, sino buscar las estrategias muchas veces con lo que tenemos a mano o con lo que contamos. Así es, y me encantó algo que dijiste hace un momento, el tema del ayuno, de la oración, de los medios de gracia, eso es fundamental para poder tener esa dirección clara y directa de parte del mismo Dios. Jason, gracias. Buenas noches. Hola. Bueno, yo más que llevarme algo de aprendizaje, me llevo más bien como una especie de análisis, Ok. porque eh, es más bien como mirar a otra, por ejemplo, en mi iglesia, llevar ella qué está haciendo para yo aplicarlo primero a mi vida y para mi futura casa de paz. Ver qué está haciendo ella buena, que yo lo pueda implementar en mí. Así es, así es. ¿Cómo somos de bendición para otros, verdad? Somos una ayuda para la congregación, estamos ejerciendo ese liderazgo, pero líderes siervos. Recordemos que somos líderes, pero líderes siervos. Servimos a Dios, glorificamos y exaltamos su nombre y vamos a llevar por gracia esa palabra, esa ayuda a otras personas. Dice Gloria, es importante ir y llevar el evangelio. Así es. ¿Alguien más que quiera dar un aporte para ir cerrando? Miren que la palabra habla de trabajar en unidad, de dos en dos, siempre en unión. A veces dentro del mismo liderazgo no hay unidad y eso no trae bendición. La bendición siempre va a llegar en la medida que estamos unidos, caminando hacia un mismo propósito. Saúl y Jorge. Buenas noches. No debemos de trabajar unidos en grupo porque la unión hace la fuerza para poder llevar el evangelio a muchas personitas que están afuera. Si nos unimos todos como iglesia, como hermanos en Cristo, la unión hace la fuerza, entonces debemos trabajar en unión y en oración por las demás personas. Así es. Gracias. Jorge, el grupo de Algo que me Julio. llamó en la lectura es que decía que las formas están sujetas a cambios, porque la sociedad cada día va cambiando. Entonces, nosotros tenemos que irnos adaptando a la sociedad sin cambiar la esencia, pero sí adaptándonos a la sociedad. Hoy es muy diferente evangelizar a un joven de este tiempo a un joven del tiempo de nosotros, pues que somos más viejitos. Entonces, es Totalmente. esa. Los tiempos van cambiando, así es. Acabas de decir algo muy interesante y es que los tiempos van cambiando exageradamente. Los apóstoles jamás se imaginaron que hoy tendríamos un celular para mirar varias versiones bíblicas o para leer en la Biblia encendiendo el celular, prendiendo el celular. Por sus mentes nunca pasó eso, pero el Señor ya todo lo conoce, ¿verdad? Y vienen formas distintas a través del tiempo. Lo vimos en la pandemia que años atrás la gente decía que Facebook era algo satánico y en qué estaban predicando cuando llegó la pandemia, por Facebook. Entonces las cosas van cambiando, los tiempos van cambiando, pero la palabra permanece para siempre. Bueno, mis hermanos, gracias por estar aquí en esta lección de hoy. Y quiero contarles que el avance para el trabajo final de esta semana, el avance va a ser elaborar la justificación bíblica del proyecto. Ya tú tienes, debiste haber hecho la caminata de oración, hermanos. Por favor, los que están pendientes, pónganse al día porque se hace de pronto muy difícil hacerlo todo a última hora. Los que ya presentaron la caminata de oración, muy bien. Los que no lo han hecho, por favor, pónganse al día. La evidencia es la imagen, la foto, ¿cierto? Pero Dios sabe que usted hizo a conciencia esa caminata de oración, ¿verdad? El segundo punto era hacer el mapa y con la lista de las altas y de los puntos de quebranto, ¿verdad? Y los puntos fuertes de ese lugar. ¿Cuál fue la tercera? Elaborar, la de esta semana que pasó, elaborar el planteamiento o problemática del por qué usted va a hacer ese proyecto con su equipo.
Y el de ahora, el último es, el cuarto es la justificación bíblica del proyecto. ¿En qué versículo bíblico te basas para hacer el proyecto que vas a hacer? No me van a poner muchos versículos, me pueden poner uno o hasta dos máximo, pero no me pongan demasiados. Con dos versículos máximo es suficiente para sustentar el trabajo. Y vayan guardando estos insumos porque al final se va a hacer una compilación de todo. Listo, yo les indicaré cómo lo vamos a hacer. Pero por lo pronto, los que no han mandado el planteamiento del problema, que fue el ejercicio de la semana que pasó, por favor envíenlo, que ya estamos empezando a calificar y a su correo le debe llegar la respuesta de la calificación que se va teniendo. ¿Listo? Y las tareas que se han dejado, los que no han puesto las tareas, por favor pónganse al día en esa parte. Recuerden que la pueden enviar por el correo, los que no lo hacen por Classroom. Entonces, les retomo otra vez, la justificación bíblica será el avance de esta semana en el trabajo final, ¿sí? ¿En qué verso te basas para hacer ese proyecto? Y pones la justificación, escribes el versículo y escribes en un párrafo la explicación o justificación del por qué tomaste ese versículo para este trabajo o este proyecto. Recuerden, como son equipos, los que están en equipos pueden se reúnen, hacen el mismo ejercicio todos, obviamente todos van a trabajar y cada uno cuelga en su trabajo a manera individual lo que hicieron todos, ¿verdad? Cada uno manda su trabajo de manera individual, pero pueden trabajar en el equipo y hacer el mismo contenido, pues. Pero lo ponen a manera personal en el Classroom o lo envían al correo de forma personal. ¿Queda clara esa parte o hay alguna duda en qué están quedaditos, de pronto qué les está causando dificultad? Cuéntenme, es el momento como de aprovechar estos 5 minuticos que quedan para saber cómo van. Porque si nadie me dice nada, yo creo que todo va bien. Saúl, levantaron la mano allí en el grupo de Saúl. Yo pienso que voy bien con los trabajos, pero ahora caigo en cuenta en este momento, se me han olvidado ciertas cositas, o sea que, por ejemplo, en esta semana tengo que colocar lo que se me ha olvidado de los trabajos anteriores. ¿Sí me entiende? Sí, claro, se pueden poner al día, pero por favor no se dejen tomar tanto tiempo porque se hace más difícil después. No, yo creo que voy bien hasta ahora, pero acabé de caer en cuenta de algo que se me olvidó. Miren en Y de su pronto, WhatsApp que y ahí de está pronto hoy no. está el proceso de las preguntas que se han ido haciendo. En el WhatsApp, Ah, miren, deslizan hacia atrás y van mirando todo lo que se ha puesto y se ha compartido por allí. Profe, buenas noches. Yo creo que también he mandado los trabajos, todos. Ok. Solo que ayer, por ejemplo, que mandé el último, no puse nombre, pero creo que con el No, ahí el correo. correo queda registrado con el nombre suyo. Exacto. Inclusive mandamos hasta unas fotos de la limpieza que le hicimos al parque. Y hemos estado pues, como muy pendientes de ese trabajo, ¿cierto? Porque esa fue una problemática de la que vimos en el trabajo que hicimos, fue mucha basura en el parque. Eso, Entonces, recuerden que si van ya avanzando con el proyecto, la imagen habla más que 1000 palabras. Por favor, evidencien con imagen. Las imágenes exacto. pesan Entonces, menos, por las imágenes eso, pesan menos si las pegan en Word. Si le toman la captura y la ponen en una hoja de Word, les va a pesar menos el archivo. Pues para los que no lo han mandado así. por eso estábamos pendientes de que ese trabajo hubiera llegado, porque no estábamos seguros. Okay. Y la otra es la que usted está diciendo ahorita, que nos va a mandar calificaciones. Resulta que el correo mío, yo no sé la clave, o sea que ahí, entonces quedaría yo sin saber qué calificación hay. No, las respuestas llegan al mismo correo. Cuando empecemos a devolver la calificación, les va a llegar la respuesta al correo. Profe, yo también mandé mis tareas, es decir, mandé a mediodía porque no había podido antes y la envié a mediodía. Yo le escribí al personal que ya lo había enviado, pero tampoco coloqué mi nombre. Ok. Venga, les recuerdo, para esta semana solamente la tarea que tienen es el avance de la justificación bíblica, porque la actividad que hicimos en clase es la que se va a calificar, ¿listo? Para los que hicieron, ahí miramos el orden de llegada, en base al orden también se le da
como mérito a los que mandaron primero la actividad. Listo, a la que queda en WhatsApp. Esa va a ser la calificación. Así que no hay tarea adicional, sino esa que resolvimos hoy y el avance de la justificación bíblica para que se desatrasen los que de pronto están un poquito atrasaditos. Y los que no, pues omitan lo que acabo de decir. Jason, Bueno. creo que levantaste la mano, ¿verdad? Y Zulma. Sí, Ana Sandra, pues, o sea, más que, es que Sandra, más que decir, pues, como lo del proyecto, ¿me escucha bien? Sí. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos la idea pues, cuando nos planteó el trabajo con usted, Ajá. pues a nosotros nos quedó gustando mucho, pues, como la idea de hacer un trabajo, pues, bien. Entonces yo me di a la tarea de ir a la iglesia y regar el cuento, Ajá. y una líder de allá de la iglesia me dijo que por qué no montábamos una casa de paz. Entonces, el trabajo mío, más que con la clase con usted, los fundamentos que usted nos está dando, ella también nos dijo que por qué no nos metíamos al grupo con Ivonne, no sé si la conoces, Ajá, que es la sí. líder acá en Medellín. Con Josué, ajá. Exacto, entonces nosotros empezamos ya como las tareas, estamos en estudiar lo de 3 tercios y lo que usted mencionaba ahora. Entonces, se nos creció el enano, básicamente, es lo que quiero decir con este trabajo, porque a raíz de su trabajo vimos una necesidad y una problemática grande en este sector. Entonces, me parece muy bonito este trabajo, a pesar de que hemos avanzado muy poco, pero eh, Ivonne nos ha puesto muchos trabajos aparte de eso, o sea, nos ha dicho, es que hay que construir muchas cosas, y yo pensaba, literalmente, yo pensaba que era 2, 3 cositas y mucho 6, pero con Ivonne nos hemos dado cuenta que una casa de paz no se monta tan fácil y que el trabajo es arduo, eso quería decir. Ok. Pero tú puedes, Dios te ha dado la capacidad y yo sé que lo van a sacar adelante. Por Yo eso estoy con mi esposa. las tareas que les he puesto han sido como relativamente muy sencillas, pues considero que son relativamente sencillas, para que puedan concentrarse en el proyecto, en el avance del proyecto, porque realmente el mérito de esta clase es que ustedes pongan por obra este proyecto y que sea el principio de muchos que vendrán, no solamente por cumplirme en la clase, sino que quede ese sentir dentro de ustedes de seguir interactuando en sus comunidades. Zulma. No sé si Saúl tendrá alguna intervención porque veo que no bajó la manito, si la levantó ahorita. Adelante, Saúl. Profe, profe, yo tengo problemas, o sea, no he hecho es la sustentación de la problemática, porque yo dentro de la caminata de oración tuve muchas problemáticas, pues vi muchas cosas. Entonces no sé cómo agrupar todo esto para poder hacerla como una sola. O sea, no he podido como que, y le he hablado mucho al Señor, pero es que no. Ok, Me, yo voy a compartir un ejemplo de un formato, de un trabajo que hizo alguien, pero no es porque lo vamos a tomar tal cual, sino como para inspirarnos de cómo se armó esa problemática. Se puede decir en el barrio, ahí en el lugar donde estoy, la problemática que más se ve es esto y esto, y vi la necesidad, del Señor tocó mi corazón. Es plantear primero el problema y luego el por qué tomaste la decisión de ir a ese proyecto o a eso que estás haciendo. Pero es eso, con tus propias palabras, no tienes que de pronto armar, es unos 2 párrafos, media hoja de lo que viste. Para eso el mapa y la lista de los puntos fuertes y de los puntos de quebranto. Con base a eso te inspiras, armas el párrafo y dices, esto y esto y esto fue lo que me llevó a hacer esto, a trabajar en esta parte. Dios me puso esto en el corazón y esto y lo otro para poder eh, empezar este proyecto. Y luego ok. el sustento bíblico. Yo les voy a mandar, pero es que no quería saturarlos tanto. Hay un ejemplo de un formato de un proyecto que alguien hizo en una de las clases. Entonces, no es que es palabra en piedra, que ustedes lo van a hacer igual, sino es como para que miren la idea principal y se inspiren, pero basado obviamente en la esencia de su proyecto y en que ustedes son los que van a armar eh, lo que ya tienen y en base a eso es que van a hacer su trabajo, no porque yo les mando un ejemplo, entonces lo vamos a hacer todos así, no. Es como para tener una idea, básicamente. No.
¿Les parece bien que se lo mande o lo saturo mucho con información? No sé si esté bien que ponga en el grupo que les comparta el modelo. Es una hoja, varias hojas donde muestra cómo lo hicieron. ¿Está bien? ¿Le lo puedo compartir? Sí, sí, No hay por problema. Ok, bueno. Pero entonces saben que para esta semana es, y si están El atrasados, sustento la bíblico. problemática, una media hoja. Y esta semana el sustento bíblico. Le colocan la cita y el por qué pusieron esa cita bíblica. Que Ok. sea coherente con lo que están haciendo, ¿verdad? Ajá. Listo. Bueno, mis amados, eh, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Recuerden que por el interno también la me pueden foto. escribir. Por el interno también me pueden escribir, me pueden preguntar si todavía persiste la duda, X o Y, me pueden preguntar o le pueden preguntar a Estefa. También le pueden preguntar a ella. ¿Listo? Vamos a tomar la captura. Por favor, activen la cámara los que puedan y tomamos la captura. Algunos ya se salieron porque necesitaban ir para otra clase, otras cosas, ya me escribieron por el interno. Listo, entonces, el grupo de Saúl, de el rabino Shaul. Gracias, que tengan bonita noche. El Señor Gracias, los lo bendiga mismo. grandemente y recuerden, por el WhatsApp, por el interno me pueden preguntar cualquier inquietud privada o algo así de dudas, por el interno me lo pueden hacer saber.